necesario para publicarlo después. Aunque es una tarea bien tediosa el publicarle cuento. Ya. La historia de la ciencia de la computación, jóvenes, es bien bonita cuando uno empieza a leerlo y a comprenderlo. ¿Por qué? Porque empieza a encontrar un conjunto de personas, personajes, elementos que han ido contribuyendo al desarrollo del mundo tecnológico actual. Entonces, la tercera generación de computadoras, jóvenes, se inicia con el desarrollo y trabajo de un señor llamado Jack Kirby. Jack Kirby, jóvenes, era un señor que tenía una característica, dice, muy interesante. Jack Kirby era una persona que continuamente dice que Jack Kirby era una persona que continuamente estaba trabajando, continuamente él estaba investigando. Él trabajaba en una empresa llamada Texas Instruments. Hablamos del año 1958. Dice que de pronto Texas Instruments dejó de tener el financiamiento para poder seguir investigando, porque Texas Instruments ha sido una de las empresas que ha tenido bastantes patentes con inventos. Así que él tenía muchos inventores dentro de sus instalaciones trabajando. Y dice que de pronto el jefe de Jack Kirby le dijo a él, mira Jack, ¿no? Ya no tenemos dinero para poder financiar los proyectos, los trabajos de investigación. Así que hemos decidido todos, no todos los integrantes de los diferentes equipos de investigación, dejar de trabajar este fin de año, dice que ya estaba finalizando el año, y retomar nuestras funciones, nuestros trabajos al siguiente año. Y entonces todos decidimos volver a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestra casa. Y así que ya aquí, Luis, te sugerimos que hagas lo mismo. Y él le dijo, ¿pero qué voy a hacer? A mí me gusta trabajar, le dijo. No puedo estar sin trabajar, le dijo. Pero ya no hay quien nos pague. No hay dinero para que nos paguen por los proyectos. Y entonces le dijo, no importa. Lo que yo quiero es que me dejen trabajar. ¿Qué voy a hacer yo solo? Dice, en casa. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta trabajar. Y así que le dijeron, Jack, pero tú te vas a quedar solingo en Texas Instruments. No va a haber otra persona casi, excepto las guardias. Los que controlan, velan por la seguridad de la institución. No hay problema. Me quedo. Dijo. En ese lapso de tiempo, jóvenes, entre 3 a 4 meses aproximadamente, según comentan, él desarrolló uno de los dispositivos electrónicos que cambió de vuelta la computación. Ese dispositivo se llamó el circuito integrado. Entonces, gracias a Jack Kirby es que nosotros tenemos los circuitos integrados. ¿Y qué es un circuito integrado? Un circuito integrado, jóvenes, es un componente electrónico que tiene un conjunto de elementos electrónicos en una sola plaquita, al que hoy conocemos con el nombre de chip. En él se encuentran, jóvenes, resistencia, condensadores, diodos, transistores, todo lo que usted se imagina en componentes, pero en especial transistores, porque los transistores es la pieza fundamental, digamos, ¿no? Fundamental de la construcción de una computadora. Es como los ladrillos en una construcción. Los transistores son como el hormigón, la grava y el cemento de una construcción. No podría haber una computadora sin transistores, jóvenes. Y con ello, jóvenes, empezó una nueva época. El diseño de circuitos integrados y empezó el diseño lógico, pero a pequeña escala. ¿Qué significaba a pequeña escala o SSI? De que tenía entre 1 y 100 transistores en un solo chip. Small Scale Integration. Después, de pronto, aparece la integración a media escala o MSI, donde en un solo chipcito, metían entre 100 a 3000 transistores en un solo chip. Y luego, jóvenes, aparecieron escalas mucho más en las siguientes, en la siguiente generación de computadora o en las siguientes generaciones.
¿Para qué ayudó el desarrollo del circuito integrado? El circuito integrado, jóvenes, permitió el teleproceso. ¿Qué es el teleproceso? Que yo desde lugares distantes puedo controlar una computadora. Aparecieron las redes de datos. Por eso aparecieron los famosos servidores. Se crearon las redes de computadoras. Apareció la famosa Internet, jóvenes. O sea, sin el aporte de Jack Kirby, tal vez hubiera tomado mucho más tiempo. Apareció algo llamado el trabajo a tiempo compartido. ¿Qué significa eso? Que una computadora es utilizada por varios clientes, por varias personas. Es lo que ocurre en los bancos, jóvenes. Hay una computadora principal, pero tenemos varias cajeras que utilizan esa misma computadora para poder trabajar. Todas están conectadas al servidor. Aparecen, jóvenes, los programas basados en lo que se llama la multiprogramación. Muchos programas que se ejecutan de forma simultánea. Y aparecen los sistemas operativos multitareas, así como Windows. Ya empiezan a crear los primeros sistemas operativos. Además de eso, empezamos a tener nuevos periféricos, nuevos dispositivos de entrada y salida de datos, jóvenes. Obviamente, gracias al circuito integrado, la velocidad, la rapidez, la eficiencia empieza a incrementarse, jóvenes. Algo muy importante, jóvenes, que también las empresas empiezan ya a trabajar en algo llamado la compatibilidad o la estandarización. ¿Para qué? Para permitir de que los datos que son creados en una computadora puedan funcionar también en otra computadora. ¿Por qué? Porque antes lo que hacía una computadora no funcionaba en otra computadora. Y por lo tanto el cliente no podía pasar un documento de Word, utilizamos un documento de Word, digamos, ¿no?, a otra computadora para que lo abra. No funcionaba, sencillamente. ¿Por qué? Porque utilizaba un sistema de codificación distinto. Y todo empezó con un código llamado el código ASCII, que ha sido uno de los más famosos inicialmente, tanto en su versión simplificada como en su versión extendida. Más después les estaré mostrando esa tabla de códigos, aunque probablemente algunos ya lo conozcan. Entonces, todos fabricaban dispositivos en base a estándar. Y así, jóvenes, apareció la mini computadora. La mini computadora, jóvenes, es la computadora que utilizan jóvenes en centros de comercio y también en algunos lugares interesantes, digamos, tal como fábricas. Todavía no había la microcomputadora, por si acaso, solamente había la mini computadora. Algunos lenguajes interesantes, jóvenes, que se desarrollaron en ese entonces, tenemos el DSPL, pero de todos los lenguajes, uno de los lenguajes que marcó la época fue el Pascal, que hasta ahorita se sigue utilizando Pascal en algunos entornos. Posteriormente vino, jóvenes, la cuarta generación. Seguimos hablando del transistor. ¿Por qué? Porque el transistor es el motor de todos los cambios. Y eso empezó, jóvenes, el año 1971 con el aporte de un ingeniero llamado Ted Hall, que trabajaba en Intel. Y él desarrolló el primer microprocesador, el 4004, que contenía 2300 transistores, o sea, un chipcito que tenía 2300 transistores, y fue utilizado para poder fabricar una calculadora, jóvenes. Y gracias al microprocesador, que ya se convirtió en un chip, o sea, ahora el microprocesador era un chip, ya toda la CPU estaba dentro de ese chipcito. O sea, yo ya podía ir a la empresa, a un lugar y decirle, véndame un microprocesador, porque recién empezó a comercializarse ya los microprocesadores. Y esta integración le llamaron integración a gran escala. ¿Por qué? Porque tenía entre 3000
y 100.000 transistores en un solo chip. Fue un adelanto bastante grande. ¿Por qué? Porque la computadora realmente empezó a cambiar de tamaño. Aquí tenemos una foto del primer microprocesador o procesador, el 4004, que solamente tenía 4 bits. Más después yo le indicaré qué significa ese 4 bits, porque después aparecieron microprocesadores como el 8080 de 8 bits, que se utilizó en la primera computadora personal, la microcomputadora, llamada la Altair 8800. Aquí tenemos la Altair 8800. Mire, acá. Esta computadora fue bastante utilizada a nivel mundial, jóvenes. Ahora, posteriormente, jóvenes, se empezaron a fabricar a partir del año 1982. Mire, ya estamos en el año 1982. Microprocesadores muy famosos ya, el 8286, que tenía 16 bits. Con esto ya pudieron hacer uno de los primeros sistemas operativos muy utilizados en su época, el DOS. Y esta computadora, ¿cuántos transistores tenía? Dice que tenía 134.000 transistores. Después de eso apareció el procesador 286. A ver, 8286, ¿no? Ya estamos acá, un ratito. Que tenía 15 millones, con un total de... Mira, el 8286 se fabricó 15 millones de computadoras. Y con esto, jóvenes, se cumplió un sueño de uno de los personajes célebres del mundo, Bill Gates. Bill Gates tuvo un sueño siempre, desde que empezó. Su sueño de él era colocar una computadora en cada hogar del mundo. Él quería que todos los hogares del mundo tengan una computadora adentro. Era un sueño imposible, porque en esa época una computadora costaba millones cuando él empezó. Posteriormente, jóvenes, él lo cumplió. En la cuarta generación de computadoras se cumplió su sueño de que en cada hogar ya podía haber una computadora. Pero Steve Jobs fue mucho más lejos. ¿Por qué? Porque Steve Jobs no solamente colocó una computadora, ayudó a colocar una computadora en cada hogar, porque él también trabajó en la computadora Mac, sino que Steve Jobs colocó una computadora en cada bolsillo de cada persona. Así que hoy en día, jóvenes, todos caminamos casi con una computadora en cada uno de nuestros bolsillos. Y esa computadora se llama, lo conocemos con el nombre de celular, dispositivo móvil. El celular es una computadora, jóvenes. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con lo que es el desarrollo de las computadoras. Deben saber que aparecen entre los sistemas operativos más interesantes que aparecen acá, jóvenes, como le había dicho anteriormente, es el DOS. Miren, MC2. Inicia la generalización de usuarios. Todos pueden utilizar una computadora. Eso significa, no hay persona que no pueda ocupar una computadora porque se vuelve bastante fácil. Entre las primeras computadoras que yo utilicé, jóvenes, fue esta de acá, este modelito de acá. ¿Saben cuánto costaba? Arriba de $3.500. Y la marca que llegó a Bolivia era la Marvision TDK. Obviamente había IBM, más que Apple, IBM. Algunas NEC, muy raras las Compaq, pero esas eran las computadoras. Así que en una de estas computadoras yo aprendí la computación desde sus inicios. Lenguaje de programación que empezaron, jóvenes, ya a pisar fuerte. ¿Cuáles serían? Pascal empieza a pisar muy fuerte. C, Prolog, programación lógica. Aparece la gestión de datos con SQL. Otro gestor de base de datos, Ingress. Una de las mejores bases de datos, Oracle. C++,
Informix para gestor de base de datos, el SQL, Basic deja de llamarse Basic y se llama Visual Basic, y uno de los lenguajes que vamos a aprender, jóvenes, durante el transcurso de esta materia es Python. Vamos a aprender C, C++. Sí, eso es lo que indica la guía MAP, joven. Así que estos lenguajes tenemos que ver cómo los instalamos en nuestra computadora. La quinta generación, jóvenes, voy a pasar rapidísimo, trata de seguir integrando el microprocesador. Aparecen modelos donde los microprocesadores empiezan a tener ya ciertas características que permiten el desarrollo de la inteligencia artificial, la programación heurística, algo que vamos a ver en la siguiente clase. Aparecen los sistemas expertos, la robótica, el uso de robots, las redes, y la sexta generación donde los microprocesadores ya no solamente procesan información de tipo datos, sino procesan información gráfica. Y entonces aparecen tecnologías como la tecnología APU. Eso hablaremos la siguiente clase. Ahora voy a mostrarles qué es lo que van a hacer. Les voy a pasar una actividad donde les voy a invitar a ver unos 2 videos más que les va a permitir ampliar su visión de lo que le he comentado y puedan ir un poquito más que eso. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar esta literatura para leer y comentar sobre lo que... ¿De qué se trata la última pregunta? Del autor Isaac Asimov. Van a ir a la web. Van a ir a la web y van a escribir así, la última pregunta de Isaac Asimov. Y entonces van a encontrar varios enlaces, tal como está acá, que me pareció nomás bien resumidita, para poder comprender primero de qué se trata. ¿Sí? Este es el libro, así que lo descargarían de algún lugar. La última pregunta, dice Asimov. A ver. Vamos a decir que en PDF, a ver si lo podemos encontrar. Ya, aquí tenemos un PDF, mire. Así que es posible encontrarlo. Acá tenemos otro, creo, la última pregunta por Isaac Asimov, Coaching Organizacional, dice. Y voy a hacer algunas preguntas claves respecto de los contenidos que ustedes van a ir respondiendo, jóvenes, para hacer esta actividad. ¿Para cuándo? Para el día lunes, hasta el final del día lo debería hacer. Luego, jóvenes, ¿qué lenguajes debemos empezar a instalar en nuestras computadoras? Entre los lenguajes que debemos instalar ya en nuestra computadora o debemos empezar a instalar en nuestra computadora son el siguiente. Uno de ellos, Scratch. Otro, PCI. Otro lenguaje, Python. Entonces, veamos sobre Scratch. Entonces venimos así, Scratch. Scratch. Le colocamos Scratch 3. ¿Por qué Scratch 3 es la última? A ver, esperemos entrar a la página web, a su página web oficial. A ver, vamos a ver si podemos entrar por acá. Ah, este de acá. Esta es la página oficial de Scratch.
Así que lo que vamos a hacer ahora es descargar, digamos, Scratch. Lo descargamos y lo instalamos en nuestra computadora si queremos trabajar con nuestra computadora sin necesidad de trabajar con internet. Pero también yo puedo hacer lo siguiente. Puedo iniciar la sesión, escribo la sesión, mi correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? Coloco mi contraseña. A ver, vamos a ver si está activa todavía. Me dice que no. Seguramente ya ha cambiado. Entonces, o me puedo unir a Scratch para poder trabajar. Mire, escribo acá mi correo electrónico y puedo trabajar con Scratch. Le dice el siguiente y se une y luego vamos a aprender a desarrollar en este entorno de trabajo nuestros primeros algoritmos en Scratch. Así coloque Scratch 3.0 MIT, ingresa a su página oficial de Scratch. Luego, jóvenes, en Scratch usted va a encontrar muchos ejemplos, pero la verdad todo es que hay tantos ejemplos que al final uno se encariña con Scratch y no quiere abandonarlo por todo lo que se pueda hacer. Lo que tiene que hacer en Scratch, para que ya vaya más o menos viendo, es realizar un proyecto, algo, ¿sí? Algo donde pueda verse que usted realmente está ya teniendo esa capacidad para poder crear. Luego, otro programa que necesitamos instalar, dijimos, era el programa que se llama PCI. Con PCI vamos a empezar ya a adentrarnos en las estructuras de programación. Este es el programa que se llama PCI. Y acá empezamos, por ejemplo, a programar en función de puro comandos. Mire, yo digo, quiero escribir, quiero leer, ¿no? Y así voy escribiendo los elementos. Tiene un entorno gráfico donde yo puedo ir diseñando. Mire, está ya, lista de variables, dice, ¿no? Yo puedo meter un elemento. Bueno, aquí me da un error. Allá. Yo puedo cargar un elemento, ¿sí? Un ratito, a ver. Puedo cargar un elemento, no me está permitiendo cargar, a ver. Puedo cargar estos elementos, después les vamos a explicar bien. Ya, ¿qué es lo que habla ya? Ya. Puedo cargar los elementos de acá, mire, por ejemplo, cargo aquí un elemento, puedo cargar otro elemento de acá y simplemente voy cargando y lo voy agregando para que pueda posteriormente armarse la instrucción. Esta es una manera de cómo ustedes van a ir aprendiendo a programar utilizando, digamos, un entorno gráfico. Entonces, de Scratch pasamos a PCI. Una vez que terminemos de trabajar con PCI, realizar algunas tareas interesantes, algunos talleres, ustedes van a empezar a utilizar otro lenguaje de programación. Voy a cerrar esto, que se llama Python. Y Python, jóvenes, hay varios IDEs en torno a desarrollo para Python. Uno de ellos es esta de acá, que estoy ocupando, la 307. Y la 307 ya acá puedo realizar cosas tan sencillas como, por ejemplo, decirle 36 más 4. Y él ya me lo está respondiendo. Puedo decir, por ejemplo, operaciones tan elementales, digamos, como raíz cuadrada, puedo divisiones, multiplicaciones, todo. Posteriormente, después de aprender a utilizar la línea de comandos de Python, aprenderemos, jóvenes, a programar, a crear nuestros primeros programas en Python. Así que, por el momento, durante este fin de semana, yo le voy a pasar los enlaces, o si no, usted puede descargarlos sin problema de estos lenguajes. ¿Qué lenguaje? Scratch, PCI y Python. Después lo voy a publicar recordándole qué debe descargar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Solo esos 3 lenguajes de programación vamos a utilizar en estos 2 meses, solamente ese es para este mes. Bueno, después de eso vamos a utilizar el lenguaje, dice C. C++. C++. C# y Java, HTML, JavaScript. Eso es lo que me comentaron el día de ayer en la reunión. Son hartos lenguajes. Por eso es que vamos a ir de a poco aprendiendo
los diferentes lenguajes. Cada lenguaje de programación, jóvenes, es como un idioma. Entonces es como que ahora vamos a aprender a hablar en español, mañana en portugués. De pronto otro día aprendemos en, qué sé yo, en francés. Cada lenguaje de programación es como un idioma. Y como tal, tiene su sintaxis, tiene su semántica, tiene su propia forma y sirve para qué. O sea, cada lenguaje tiene un motivo por el cual la han creado. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de librerías que lo hacen únicas. Por ejemplo, en el lenguaje humano también hay lenguajes que se utilizan para cada cosa. Por ejemplo, dentro del ámbito académico es el inglés. Hace muchos siglos era el latín. Para decir cosas muy bonitas, utilizan el francés. Para decir cosas muy bruscas, utilizan el alemán. O el chino. ¿Desde qué día más o menos de la otra semana vamos a comenzar a utilizar estos programas, ingeniero? Yo creo que va a ser a partir del... Veamos a ver el plan de clase. Es que nos han pasado un plan de clase y obviamente me tengo que regir en todo lo que sea posible. Por ejemplo, el día lunes estaremos con inteligencia artificial y también hay una tarea, dice. Yo les haré un pequeño resumen para que no les cueste mucho comprender la teoría, para que no se cansen. Después de eso, ya estamos hablando del transitor, seguramente entraremos un poquito más, hablaremos de hardware, mire, el día miércoles, el día jueves ya estamos hablando de la velocidad del procesador, y veremos la arquitectura de von Neumann, las unidades más importantes que tiene la computadora, y tenemos una evaluación, dice. Eso me han dicho. Así que en lo posible quiero seguir esta secuencia de acá, jóvenes. Pero, en este transcurso de este tiempo ya estaremos haciendo algunas cosas con los programas, con los lenguajes, con cualquiera de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ya estaremos programando. Claro, ya estaremos codificando fórmulas, estaremos haciendo algo, los programas bien elementales, bien básicos, llamados macros, que es un conjunto de instrucciones que están en forma secuencial. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna consulta más? Por favor, háganlo. Ingeniero, yo llegué creo un poquito tarde hoy y no sé si ya aplicó sobre los exámenes. ¿Van a ser teórico y práctico? Esa parte de los exámenes nos vamos a reunir este domingo, pero si usted revisa el aula virtual, ¿ya está en el aula virtual? Si está en el aula virtual, dice presentación de la materia. Y en presentación de la materia están los criterios de evaluación. Posteriormente yo se lo voy a acomodar bonita esta aula virtual para que quede esta parte de acá. Y dice que vamos a tener, de acuerdo a la guía MAC, 4 parciales. No sé si habrá más. Cada parcial por 15 puntos, dice. Los trabajos prácticos 20 puntos y el proyecto final 20 puntos. Con eso dice que suma los 100 puntos. Las fechas no lo he colocado, pero trataremos de que sigamos lo que indica la guía MAP. ¿Aló? ¿Jóvenes? Ya. En caso que no haya ni una pregunta más, jóvenes, vuelvo a compartir la pantalla para que les tome la asistencia y nos vamos a descanso para disfrutar del fin de semana. Así que empezaremos. Hoy es viernes. Ustedes están viendo bien su nombre, así que por favor me ayuda para que no le hagamos largo la toma de asistencia. Montaño Rodríguez. Fernanda Viveros, más fuerte por favor. Blacul Castro. Sí. Balcázar Jiménez. Presente, presente. Perdón. Blacul Castro está, ¿no? Ya. Flores Martínez. Presente. Gutiérrez Guisara. Presente. Lazarte Parachay. Lazarte Parachay. Salazar Crespo. Presente. Quintana Cruz. Flores Rivas. Presente. Campista Sousa. Sánchez Cortinaz.
Soto Picorea. Presente. Molina Rodríguez. Presente. Laime Zambrana. Presente. Presente. Lipa Tinta. Durán Méndez. López Ordóñez. Hoyos Tequerina. Presente. Sagredo Miranda. Presente. Mamani Martínez. Presente. Barrera Manzoni. Camargo Martínez. Presente. Real de Coaquira. Presente. Chura Saavedra. Presente. Rojas Acli. Ortiz Flores. Paniagua Rojas. Presente. Bien. Voy a pasar con calma la lista para que vayan, en caso que le haya colocado falta, me dice ahora, otro día no tiene sentido porque se lo estoy mostrando. Bien. Ahora estamos tomando la asistencia de esta manera. Lo más probable es que la siguiente clase utilicemos la opción de mensajes, donde usted puede enviar un mensaje, digamos, a los compañeros y usted va a escribir su propio nombre. Posteriormente, en el descanso, voy a pasarle los datos. ¿Están de acuerdo? Es una opción también. Así que, jóvenes, dejo de compartir y simplemente decirles que hasta mañana o hasta lunes. Bye, bye. Que lo vaya bien. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniero. Saludos, Saludos, jóvenes. Hasta luego.